Todos nosotros hemos establecido en nuestra mente, en nuestra memoria, algún sistema bien organizado e integrado para estar contentos con nosotros mismos. Todos nosotros, de alguna manera, en cualquier edad, no importa cuál persona es, ha establecido un orden lógico, bien organizado en su mente. Y cuando este orden establecido se rompe esta unidad establecida, es lo que la Biblia llama tristeza. Y ese es el tema de hoy. La tristeza no es más que la ruptura del orden lógico establecido. Eso es tristeza. En el Nuevo Testamento y en la Biblia en general pueden conseguir el nombre triste, de vez en cuando el verbo entristecer y algunas veces el adjetivo tristeza. No importa, no haré una discriminación hoy, pero son las palabras usuales de la Biblia. Triste, tristeza o entristecer no es más que romper el orden lógico establecido. En el caso de Dios, cuando le encuentren la tristeza en el contexto de Dios o del Espíritu Santo o de Cristo, siempre tiene que ver con el pecado de nosotros. Cuando encuentren estos términos en relación a Dios Trino, la tristeza de Él es por causa del pecado de nosotros. Pero en el caso nuestro, es por el pecado y los esfuerzos que estamos haciendo ahora. En el caso nuestro, es por causa del pecado y algunos esfuerzos que estamos haciendo ahora. Por lo general, para que una persona se entristezca, tiene que ocurrir por lo menos unas 3, 4 cosas. Y una de ellas, la primera, es que tiene que romper la relación con alguna persona. Para que usted se entristezca, necesariamente tiene que romper las relaciones con alguna persona, romper esta integridad lógica. Nadie quiere vivir solo, pero si rompe esta unidad establecida, especialmente con los seres que ame, aparece enseguida la tristeza. Eso es muy común. Pero también cuando usted crea afinidad con las cosas que posee, cualquiera que sea, cuando usted tiene un vínculo con lo que ya ha poseído y rompe esta unidad con esos objetos o pertenencias, también va a experimentar tristeza. Es un segundo aspecto. Un tercer aspecto es cuando usted no consigue las cosas que ha planeado conseguir. Si no consigue lo que ha planeado conseguir, también va a aparecer la tristeza. Y un último aspecto es cuando no puede descifrar mentalmente las cosas que quiere descifrar o entender, entonces aparece la tristeza. Por lo general son esas 4 cosas que le llevan a la persona a entristecer. Y voy a usar 7 ilustraciones en la Biblia, 5 en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento. Y lo que quiero recalcar en cada una de estas citas es que la tristeza está compuesta de 2 partes. Y eso es solamente lo que quiero enfatizar. Y voy a usar 7 versículos para esto. Voy a comenzar con Génesis 46. Está en el contexto de un sueño que tuvo el copero y el panadero. Soñaron algo en la noche anterior. Y este sueño que tuvieron los emocionó, los inquietó. Y el día siguiente amanecieron tristes. Es decir, la alteración emocional que sufrieron la noche anterior, al no poderla definir, describir, entender, resultó
la tristeza. Entonces, en ese contexto, la tristeza va a aparecer algunas veces cuando ignoramos cosas que realmente queremos saber. Hay una segunda ilustración que está en Génesis 50:10. Es cuando muere Jacob. Y esta enfermedad de Jacob fue pesada para su familia. Entonces es como si la familia estuviese cargando un peso. Y cuando muere Jacob, ellos resultan tristes. Entonces la tristeza en ese contexto es que la persona viene cargando un peso antes ya y en algún momento pierde por lo que ha hecho tanta fuerza y entonces resulta triste también. Esa es la segunda ilustración del Antiguo Testamento. En Primero de Reyes 21:4 está la experiencia de Acab. Y él quería conseguir una tierra que está al frente del palacio y le propuso al dueño de la tierra que le entregara esta tierra, que se la vendiera, se la comprara, y el señor que tenía la tierra no se la quiso vender. Entonces él se frustra porque no pudo conseguir lo que quería y por eso se entristeció. Está en el contexto de querer adquirir cosas y al no poder obtenerla, la persona resulta triste. Y esa es la tercera ilustración de acá, del caso de Acab. Está en Nehemías 2:1, una cuarta experiencia, y está relacionado con ver cosas malas, y finalmente de tanto ver cosas malas, la persona resulta triste. La experiencia de Nehemías es que él llegó a Jerusalén y vio los muros destruidos, la ciudad en ruina. Y este ámbito, este entorno, esta panorámica de solamente ver cosas malas, hacen que la persona resulte triste. Y déjeme darle una ilustración de la vida cotidiana ahora. Mire, las personas que son pesimistas, no es extraño que vivan tristes continuamente. Las personas pesimistas, no es extraño que vivan tristes porque su panorámica es de derrota, es de ruina mental. Y esto hace que resulten tristes. Ese es un cuarto ejemplo. Un quinto ejemplo está en Isaías 54:6. Es la palabra que indica trabajo y agotamiento. Está en el contexto de una mujer que fue abandonada por su esposo. Y la idea general que hay de ese término es que la señora hizo todo tipo de esfuerzo para conservar el marido. Y eso es un trabajo. Pero de tanto hacer esfuerzo para conservar el marido y no pudo conservar el marido, finalmente el marido la abandona. En consecuencia de todo este esfuerzo, ella resulta triste. Y esa es la quinta ilustración que tengo ahí. Y una sexta está en Lucas 18:23, la experiencia del joven rico. Y es asombro y susto. Es decir, la tristeza tiene dos aspectos. Lo primero es que la persona sufre una sorpresa mental. Y esta sorpresa mental que tiene originalmente lo lleva a asustarse. Y así resulta la persona triste. Y narro un poquito de la experiencia acá. Está hablando de un joven rico. Y él quería perfeccionar su vida. Y le pregunta a Cristo, ¿qué hago para ser una persona madura? Y Cristo le dice, ve y vende todo lo que tiene y regálalo. Y esta noticia le tomó por sorpresa, lo asustó. Y como no quiere desprenderse de todo lo que tiene, entonces resultó triste.
Entonces está en el contexto del temor que una persona tiene de perder lo que tanto quiere o aprecia o ama, y así resulta triste la persona también. Y un quinto ejemplo está en 2 Corintios 2:2. Ese romper y dar dolor, las dos ideas. Y está hablando de la experiencia de Pablo, que disciplinó a un hermano de la iglesia, y es duro disciplinar a una persona de la iglesia, y por disciplinarlo, él resultó triste y la persona resultó triste, y le explico para que lo ponga en términos de su experiencia. Si puedo ilustrar con los padres que de veras aman su hijo, de veras lo aman, no que le odie o que tenga ira contra él, pero si de veras le amas, en el momento que el hijo haga lo que no debe, y a los padres le corresponde disciplinarlos, esta aplicación de disciplinar a los hijos es doloroso en el contexto de los padres que aman al hijo. Y no es nada sorprendente que los padres lloren antes de disciplinar los hijos. Cuando es por ira, no. Y eso es para que distingan la diferencia de emociones. No es extraño que el padre tiene tristeza tan profunda de disciplinar sus hijos. No es igual de los que los disciplinan con ira. No tienen tristeza, tienen ira. Y eso refleja que el amor que está experimentando en ese instante no es amor genuino, no es amor de Dios, es otro sentimiento. Entonces mencioné 7 ejemplos que hay en la Biblia, 5 del Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento. En términos generales, quiero que aprenda lo siguiente: la tristeza en usted va a aparecer por romper la unidad que tiene establecida con algunas personas que usted de veras ama. Puede aparecer en el contexto de muertes, en el contexto de separaciones conyugales, en el contexto de viajes y cualquier separación, así sea temporal. Lo normal es que aparezca la tristeza si hay separación geográfica, moral, espiritual, física. Eso es el sentimiento normal con los seres que de veras ama. Lo segundo, cuando se separa de objetos y cosas a los que les ha asignado valor. Entonces, a manera de ilustración, le sugiero que sea prudente y cuidadoso con las personas que han asignado valor a algunos objetos, quizás de seres queridos, y quizás tenemos experiencia en eso. Cuando mueren algunas personas que amamos, usualmente tratamos de conservar algo de esas personas. Y los que hemos perdido seres queridos, quizás tenemos objetos todavía y los conservamos, tratando de no desprendernos del todo, aún de la persona que amamos. Entonces, si paso por su casa o pasa por mi casa, de pronto tenemos objetos, prendas, algo, y decimos, este es de una persona que murió, y no queremos que se dañe, se pierda. Y si alguien llega a destruir eso, es como si rompiera el hilo invisible que nos ata, nos une a esa persona, y sentimos otra vez o tristeza o furia porque rompieron el hilo invisible que nos mantenía unidos con alguien. Y cuando no logramos adquirir las cosas que profundamente deseamos, resultan tristes. Yo quiero mencionar soluciones falsas a esto. Lo normal que hace mucha gente
para solucionar su tristeza son estas 5 o 6 palabras que voy a mencionar, y son soluciones falsas, son fracasos, pero la gente insiste en hacer eso y lo siguen haciendo. No es recomendado eso por Dios, pero la gente lo hace. Número 1, acuden a la droga, en el sentido positivo o negativo. Mire, muchas personas tristes fuman, desde cigarrillo hasta marihuana y otras cosas. Fuman. Eso es droga. Si va al médico una persona con estado deprimido, pase por allá y le suministran también droga, en pastillas, en cápsulas, qué sé yo, drogas. Es una alternativa, pero mire, eso solamente alivia, distrae, eso no arregla el problema. Una segunda cosa, están los que usan alcohol para aliviarse, y así resultan alcohólicos cada semana, tratando de aliviarse, cada mes, y de vez en cuando caen cada día, se alivian con alcohol y tampoco arregla el problema. Número 3, los que acuden al sexo para aliviarse de su tristeza, y de veras se alivian, pero eso no cura la tristeza. Número 4, los que acuden a la comida, su estado ansioso, melancólico que les lleva a comer a toda hora. Comen para aliviarse, y no se alivian. 5, los que acuden a juegos, cualquier clase de juego, para distraer la mente, para aliviarse, para desaburrirse, entretenerse, matar el tiempo, gastar el tiempo, y tampoco. Y número 6, en el peor de los casos, las personas muy tristes, aburridos, deciden meterse a cualquier banda criminal y eliminar personas. Y déjeme poner una experiencia que ustedes van a captar bien. Mire, cuando perdemos familia mediante un acto violento, sentimos ganas de vengarnos y de eliminar a la persona que ha matado a nuestro ser querido. El impulso es matar a la persona que ha eliminado a algún ser querido nuestro, supuestamente para aliviar nuestra tristeza, a sabiendas que eso no elimina la tristeza que hayamos padecido por haber perdido algún ser querido. Es decir, matar personas no trae de nuevo la persona que hemos perdido. Entonces mencioné 6 cosas que usualmente las personas hacen, que son soluciones no verdaderas, no recomendadas en la Biblia, no sirven. Pero déjeme mencionar por lo menos 4 soluciones verdaderas. 4 cosas que sí son recomendables que hagamos. La número 1, voy a usar Génesis 4:25. Esta es la experiencia de Adán y Eva. Tenían este par de hijos, Caín y Abel, y llega Caín y mata a Abel. Y lo que Dios hizo para llenar, suplir, arreglar esta tristeza de Eva, es que le proveyó otro hijo. Le proveyó a Set. Y si recuerdan la experiencia de Cristo y María, la madre de Jesús, cuando muere, Él le dice: te dejo a Juan, quizás el discípulo amado, y sustituyó la ausencia de él por uno de sus discípulos.
Entonces, mire, en el contexto de muerte y de desaparición de personas que realmente queremos, sustituya por otra persona. Cuando haya seres queridos que salen, que parten, que salen de acá, y no podemos estar con ellos, definitivamente no podemos estar con ellos. Mire, sustituya esa persona por otra. Si es Dios sabio, mire lo que ha hecho en el cuerpo de Cristo, lo que ha hecho estos 2000 años, mientras existe la iglesia, es que va muriendo una generación. ¿Y qué hace Dios en su sabiduría? Va sustituyendo por otra generación. Eso es lo que hace Dios. Y en el cuerpo físico nuestro, mire lo que hace. Muere un cabello de nosotros, muere una célula de nosotros. ¿Y qué hace Dios? Creó esto de tal forma para que se vayan sustituyendo. Me dan ganas de ganarle una broma porque algunos de nosotros ya no sustituimos cosas. Pero lo usual es sustitución. Haga sustitución. En el contexto de la iglesia, de nosotros, quizá Gálatas capítulo 6, versículo 10 ayuda. Mire, mi familia es esta. Esta es mi familia. Si ustedes quieren verlo así, está bien. Quizás todo no lo entienda, pero mi familia es esta. Y no estoy mintiendo, yo creo eso. Y cuando me ocurra algo a mí, llamaré a algunos de ustedes. Créanmele. Llamaré a algunos de ustedes porque yo creo que ustedes son mi familia. Y yo me considero familia de ustedes. Si me llaman, en mi mente pienso, me llamó porque yo soy su familia, me toma como familia. Y yo debo responder como familia. Así que lo que hemos perdido, seres queridos acá, sustituimos con algunos de ustedes. Y le doy experiencia para esto. Recientemente, después de la muerte de mi papá, ya él es mayor y todo eso, junto con él fui perdiendo otras personas de la edad de él, mayor. Y lo que yo hice fue buscar otras personas más o menos de su edad para seguir hablando con ellos de las cosas que antes hablé con mi papá. Eso es sustituir. Y también cuando se fueron muriendo los de mi generación, también sustituí con otros de mi generación para seguir haciendo las cosas que hacíamos con otros de la misma generación. Eso es lo que he hecho. Porque Dios recomienda eso. Hay que sustituir. Salmo 27:10. Hay esta recomendación ahí del salmista que si padre y madre me abandonan, me dejan, con todo, Jehová me recoge. Mi familia es Dios, finalmente. Entonces estoy proponiendo esta alternativa, esta solución en los casos de desaparición, cuando somos realmente abandonados. Sustituya. 2. Segunda de Corintios 2, 9 al 10. Hay tristezas que le van a llegar por causa de algunos pecados suyos. Hay tristezas que le van a llegar porque usted está cometiendo algunos pecados. El pecado entristece, debe saberlo desde hoy para siempre. Los que cometen pecados, cualquiera que cometan, sepan que por ser creyente los pecados personales entristecen. Tarde o temprano, si no los arregla, usted resultará deprimido, con ganas de morirse. Ese es un impacto fuerte del pecado.
Hay una sola alternativa para esto. Arrepiéntase. Si la tristeza y la melancolía y la depresión que sientes por causa de algún pecado, tiene una sola alternativa: arrepiéntase de eso, o le garantizo que no es extraordinario que se suicide y se mate, porque finalmente usted resultará sin ganas de vivir. Ese es impacto en algunos casos cuando hay pecados personales. No los busque arreglar de otra manera. Eso no lo arregla buscando más gente ni distrayéndolo con cosas. Necesariamente tiene que arrepentirse. Así que tenga cuidado. Si la tristeza suya es por motivos de pecados personales, cuidado con buscar remedio equivocado. Número 3, Primera Tesalonicenses 4:13. Cuando es por razones de ignorancia, es mejor hacer consultas. Hay tristezas que es porque no sabemos la respuesta a algunas cosas. Entonces, cuando no sabemos la respuesta a estas cosas, es mejor investigar. En ese caso, uno busca asesoría, uno consulta a otras personas, uno investiga en la Biblia qué se hace para estas cosas. Entonces, ese versículo dice que no quiero que ignoréis, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces la idea es que yo debo tener un conocimiento real de las cosas, que yo sepa la naturaleza de las cosas para que yo no caiga en este asunto de ignorancia y de tristeza por no saber. Entonces, si es por razón que usted no sabe, investigue. El remedio es conocer en ese contexto. Y uno último, 2 Corintios 2:2. Restaurar. Y la restauración no es más que sustituir algo que se ha perdido por otra cosa que sea algo parecido. La restauración no es más que eso. Hay que sustituir. Donde hay tristeza, hay que sustituir, necesariamente hay que sustituir lo que se perdió por algo que sea parecido. Lo más parecido que se puede. Eso es restaurar. Y este versículo de 2 Corintios 2:2 está en el contexto de las disciplinas. Y la disciplina no es más que quitar lo dañado a una persona y sustituirla por algo que no esté dañado, un remedio, una solución. Entonces mencioné 4 cosas que pueden ser útiles. No incluí todas las palabras de la Biblia, hay de veras otras palabras, pero tienen que ver más con el impacto. Por ejemplo, va a encontrar en sus Biblias una palabra que la tristeza tiene que ver con ojos ennegrecidos o morados, y no es más que lo que nosotros llamamos hoy ojeras. ¿Por qué? La tristeza, que no es más que una clase de dolor, y si el dolor es fuerte, mire, aparecerán las ojeras o los ojos ennegrecidos, dice la Biblia. Eso ya es cuando comienza a dañar el cuerpo físico. Entonces, solamente para ilustrarle que la tristeza va a ir dañando su cuerpo físicamente, pero la tristeza va a dañarle el sistema nervioso también, y la tristeza va a dañarle el estómago, y va a causarle una serie de problemas ahí, porque eso acelera el organismo. Entonces, estoy sugiriendo que busquemos las soluciones adecuadas y buenas para tener mejor vida quizás que la que hemos tenido hasta ahora.